Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a conversar sobre Daniel Maurate y Alberto Otárola. ¿Qué ha pasado con el actual ministro de Justicia, tan cuestionado hasta el momento por su cercanía con los cuellos blancos? Pues bien, le ha dado la contra a la posición que tiene el Ejecutivo sobre este informe concluyente ante la CIDH. Y sobre este tema, y además el que tenemos a continuación, que es que el Congreso ya no va a investigar a Dina Boluarte o no la va a denunciar constitucionalmente por las muertes en las protestas, ya estamos conectados con el periodista y analista político César Campos. ¿Cómo está? Hola Mayra, qué gusto, como siempre. ¿Qué opina sobre el protagonismo que ha tenido Daniel Maurate en estos últimos días, donde ha contradicho, ¿no?, al propio premier Alberto Otárola? Y él ha dicho, ¿no? Si yo tengo que aclarar mi posición, pues le voy a aclarar al señor Otárola, diciendo que sí, pues lo que ha sucedido en las protestas es un asesinato extrajudicial, ejecuciones extrajudiciales, tal como dice el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que este incidente, Mayra, esclarece un poco el rol y el papel que tiene Daniel Maurate en el gabinete. Primero, por mis indagaciones propias también de periodista, he llegado a la conclusión que no ha sido el señor Alberto Otárola el que lo trajo al Consejo de Ministros. Esto reafirma de que la influencia de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta y que había sido viceministro de Maurate en el gobierno del señor Ollantumala, en la cartera de trabajo, habría sido el encargado de acarrearlo hacia una posición bastante prominente en el Ejecutivo. En segundo lugar, en realidad es imprudente lo dicho por el ministro de Justicia, porque es increíble que el titular de una cartera que está llamada a guardar bastante ponderación prácticamente adelante una opinión, porque en el fondo si dice, parece que las evidencias demostraran de que sí hubo una violación a los derechos humanos, pero que se tiene que investigar, prácticamente es tomar una postura que por supuesto entra en contradicción con lo afirmado por el premier Alberto Otárola, quien reafirma que el Ejecutivo asumirá la defensa incluso legal de todos los miembros de la Policía y la Fuerza Armada que sean imputados por la posible violación de los derechos humanos. En conclusión, para mí, lo dicho por Maurate es un desafío a la autoridad de Alberto Otárola, y creo que en los próximos días vamos a tener que ver una dilucidación si es que se queda Maurate o se queda Otárola dentro del gabinete, ¿no? Claro, porque no estaría solamente contraviniendo la posición del primer ministro, sino de la propia presidenta de la República, quien le ha incomodado algunas preguntas de los periodistas luego de saber las conclusiones de este informe. Es que, mira, yo te invito a mirar con precisión la postura del gobierno, porque en realidad el incidente que hubo incluso con el anterior titular de justicia, José Andrés Tello Alfaro, por la cual el propio Alberto Otárola pidió su salida, se debió a que simplemente Tello, como ministro de Justicia, había pedido un reconocimiento solidario, ni siquiera habló de indemnización, ¿no?, sino un reconocimiento solidario a los deudas de las víctimas que fallecieron en estas algaradas y refrigas del mes de diciembre y enero del presente año. Eso fue interpretado por Otárola jurídicamente casi como un reconocimiento tácito de que el gobierno había ejercido efectivamente pues una violencia excesiva, o el Estado mejor dicho, y que era imprudente también las palabras de Tello. Si solamente hablaste de un reconocimiento solidario, no de indemnización, propició la caída de Tello, el hecho que Maurate hoy hable de la posibilidad de violación a los derechos humanos como si él tuviera claras las cosas, a mí me parece mucho peor. Por lo tanto, sí creo que de todas maneras o se va Maurate o se va a Otárola, lo cual sería, pues, en este segundo caso, la demostración de que el señor Nicanor Boluarte, reitero, hermano de la presidenta de la República, tiene más peso que el propio doctor Otárola en el gobierno. Muy bien, y sobre lo que se viene manejando en el Congreso de la República, porque en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales estaba cocinando esta denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las muertes en las Sí, protestas, y no solamente contra ella, sino también incluso contra el premier. ¿Y qué pasa? Que parece que las bancadas de izquierda, como Juntos por el Perú, Perú Libre, quienes han catalogado al gobierno como dictador y no lo reconocían en un inicio, ahora se quedaron sin denuncia constitucional, no lo han aprobado.
es que una acusación constitucional pues requiere de mayores elementos de juicio y sobre todo de afirmaciones que vinculen en un nivel de decisión mediata, como fue la presentación de, según he leído, del señor Raimundo del bloque magisterial, de lo que se oponen al gobierno de la señora Dina Boluarte, pues requeriría pues mayores elementos de prueba, no porque a uno le da la gana va a presentar una acusación constitucional suponiendo de que la presidenta Boluarte, el exministro Pedro Angulo, el entonces ministro de Defensa Alberto Tarola y el ministro José Tello Alfaro habrían determinado y ordenado de que las Fuerzas Armadas y la Fuerza Policial repriman violentamente a los manifestantes. Eso no tiene ningún asidero. Por lo tanto, era apresurada y por supuesto política, ¿no? La presentación de esa acusación. Y yo creo que en este caso la mayoría del Congreso, la mayoría de la Comisión por lo menos, ha determinado con bastante acierto de que esa acusación no debe prosperar. Claro, no debe prosperar además por las razones siguientes, porque ya el Ministerio Público está haciendo una investigación y porque además también se aprobó en el Congreso hacer una comisión investigadora sobre este tema que aún no se instala. Totalmente de acuerdo, ¿no? Esto además se guarda parecido con el intento que se hizo de acusar al presidente transitorio Manuel Merino, al ex primer Antero Flores Arauz y también al ministro del Interior por las muertes de Inti Brian, tratando de atribuirle la responsabilidad directa, inmediata o inmediata de esa decisión. Estas desgracias en medio del caos y la anarquía que vive el Perú tienen nombre y apellido y nombre propio. Eso es lo que tiene que determinar las investigaciones y no politizar al extremo pues una situación tan desgraciada como la que estamos viviendo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Campos. Le agradecemos su presencia en Perú 21 TV. Como siempre, Mario, un abrazo, gracias. Bien, era entonces el analista político y periodista César Campos que estaba con nosotros y lo ha dicho bien claro sobre la presencia de Maurate en el gobierno. O se va Maurate o se va el premier Alberto Otárola, lo que demostraría que la presencia del hermano de la presidencia pesa muchísimo más. Nosotros vamos a regresar con más información.